Universidad Veracruzana, Facultad de Arquitectura. Teoría e historia de la arquitectura hasta el siglo XIV. Arquitectura griega. Libro Entender la arquitectura, sus elementos, historia y significado. Leland Roth. El carácter griego. La combinación de ciertos aspectos de las sutiles culturas minoica y micénica con el pragmatismo de los dorios modeló un carácter singular, caracterizado por la curiosidad, el amor a la acción y el deseo de perfeccionar los poderes intelectual y físico. El griego quería saber el porqué de los actos de los dioses, cómo era la naturaleza humana, cómo se formó el mundo y de qué manera funcionaba. Los griegos confiaban absolutamente en su propia superioridad cultural sobre los bárbaros que les rodeaban. La búsqueda griega de la verdad tiene su manifestación más evidente en la filosofía natural desarrollada por los griegos jónicos durante el siglo VI a.C. Los griegos tenían un amor innato a la lógica, el logos, palabra que puede traducirse de varias formas, como palabra inteligible, razón, idea, concepto. Un orden natural cuyo opuesto es la confusión, el desorden, el caos. El griego perseguía como ideal el equilibrio y la simetría en todas las cosas. Nada en la naturaleza era considerado como caprichoso, hasta los dioses tenían razones para sus actos. De ahí que Heráclito escribiera: medida y logos son firmes en un mundo cambiante. Para Heráclito el cosmos era un equilibrio entre elementos opuestos como el frío y el calor, el día y la noche, la salud y la enfermedad. En gran medida esta filosofía estaba basada en hipótesis a priorísticas, más que en la observación de cómo funcionaban las cosas realmente. Lo que los griegos intentaban obtener en todas las cosas era el arete, esa cualidad de excelencia que resulta de la experimentación y de la purificación en todas las tareas humanas: poesía, música, alfarería, gobierno municipal, escultura y arquitectura. El arete se obtendría pues a través del debate, del concurso, de la lucha, en definitiva, del agones, palabra de la que deriva nuestra agonía. De acuerdo con esto, desde muy antiguo los griegos organizaban competiciones regularmente en busca del arete. Así, podemos hablar de competiciones en Argólida, Corinto, Delfos y naturalmente en Olimpia. A través de la competición, el agón, el hombre descubría sus capacidades y limitaciones, lo que los sacerdotes de Apolo llamaban conocerse a sí mismo. El arete era pues una excelencia global física, moral e intelectual, que requería de una vida equilibrada, conseguida a través de una severa autodisciplina. La máxima nada en exceso resume la visión griega de la vida, y esta es precisamente la razón de que los griegos no tuvieran tiempo para especialistas. Para llevar una vida ordenada, la persona tenía que aprender a ejercer la fuerza y el poder con mesura, a valorar la cualidad antes que la cantidad, a apreciar más la lucha noble que la mera victoria, y a dar preferencia al honor personal sobre la opulencia. Los griegos atribuían al hombre una naturaleza casi semidivina. Así, el coro de Antígona, la tragedia de Sófocles, cantaba lo siguiente: en la tierra hay 1000 maravillas, y la más grande de todas es el hombre. El uso de la lengua, el veloz funcionamiento del cerebro. Él aprendió, encontró las normas de la convivencia en ciudades que le proporcionan cobijo contra la lluvia y el frío. No hay nada más superior a su poder. Los 12 dioses del Olimpo eran venerados por todos los griegos, si bien algunos tenían recintos y templos propios donde recibían una adoración especial, como el santuario de Zeus en Olimpia, el de Poseidón en el cabo Sunión, en la extremidad sureste de El Ática, y el de Apolo en Delfos. También había dioses vinculados a una ciudad concreta. Así los atenienses veneraban a Palas Atenea, fundadora de la ciudad, en 2 templos, el dedicado a Atenea Poliade como protectora de la ciudad y el dedicado a Atenea Pártenos como la diosa virgen. En algunos lugares, en épocas de convulsión, se podía dar el caso de que un solo individuo impusiera un gobierno autocrático, una tiranía. Otras veces el gobierno era detentado por unas pocas familias aristocráticas, resultando una oligarquía. Durante los siglos VI y V a.C., el gobierno de la ciudad pasó a ser una democracia, es decir, el gobierno de todos los ciudadanos varones. El liderazgo político global se encomendaba a quien tuviera el carisma y el poder de convicción suficientes como para merecer el respeto general. Urbanismo griego.
Los caminos que desde el pie de la Acrópolis conducían a las granjas de los alrededores se fueron convirtiendo gradualmente en calles. A un lado de una de ellas se emplazó el ágora, en un espacio abierto de planta aproximadamente triangular, delimitado por las casas y edificios públicos circundantes. El ágora era el centro de la vida comunitaria de la ciudad griega, una especie de sala de estar al aire libre, donde se hacían las transacciones comerciales, se impartía enseñanza a los estudiantes y donde se discutían los asuntos de la polis. En Atenas, el ágora estuvo delimitada al principio por casas particulares y tiendas, y a partir del siglo III a.C. por estoas, es decir, grandes edificios públicos con soportales que proporcionaban un espacio a cubierto a los artesanos que vendían mercaderías en la calle. Las estoas que delimitaban el ágora de Atenas sirvieron de lugar de reunión a Zenón y a sus seguidores para sus discusiones sobre la naturaleza humana. Más concretamente, sus reuniones tenían lugar en el pórtico, de donde proviene el nombre de escuela estoica. La reurbanización de Mileto tuvo lugar como consecuencia de su previa destrucción por parte de los persas. Desde el 550 a.C., Jonia había caído bajo la influencia de Creso, el rey de Lidia, en la Anatolia occidental. Celoso del creciente poderío persa y animado por los oráculos y por sus alianzas con Babilonia, Egipto y Esparta, Creso osó invadir el imperio persa. Los persas de Ciro el Grande contraatacaron, conquistando Lidia y sus territorios aliados, de manera que hacia el 540 a.C. las colonias jónicas quedaron sometidas al yugo persa. Las ciudades jónicas se rebelaron y buscaron la ayuda de los espartanos, los atenienses y otros pueblos de la península griega. Las tropas griegas, una vez más, inferiores en número, lucharon bravemente, pero esta vez fueron derrotadas. Como resultado, las tropas de Jerjes entraron en Atenas e incendiaron los templos de la Acrópolis. En el año 479 a.C., los persas derrotados fueron rechazados hacia la Turquía central y las colonias jónicas quedaron liberadas por fin de la dominación bárbara. Esfumada la amenaza persa, se procedió a la reconstrucción de las ciudades jónicas destruidas, incluida Mileto. El plan de urbanización de la nueva Mileto se atribuye al arquitecto Hipódamo de Mileto, de quien dijo Aristóteles en su Política que era el hombre que había inventado el arte de planificar ciudades, a quien también se atribuyen el puerto de El Pireo y la ciudad de Rodas. Mileto estaba emplazada sobre una península relativamente llana, al sur de la desembocadura del río Meandro, con dos entrantes muy favorables para ser empleados como puertos naturales. Hipódamo ajustó la retícula ortogonal a los ejes longitudinal y transversal de la península en lugar de adaptarla a los puntos cardinales, y dividió la ciudad en tres zonas diferenciadas. Arquitectura doméstica. Las casas de artesanos descubiertas al oeste de la Acrópolis de Atenas demuestran que en las ciudades más antiguas las plantas de las casas se adaptaban al trazado irregular de la calle. En esas casas de artesanos solía haber una habitación aparte que se empleaba como taller de alfarería o metalistería. Además de esta habitación, la casa consistía en un pequeño patio descubierto pavimentado con cantos rodados, al cual ventilaban una serie de habitaciones dispuestas perimetralmente en torno al patio. La cubierta de estas casas de una sola planta tenía una sola vertiente inclinada hacia el patio interior central. Edificios públicos. Tal vez las edificaciones que tuvieron mayor importancia por su impacto visual y la función que cumplían fueron las estoas que delimitaban y definían el ágora. Las estoas eran edificios alargados de planta rectangular abiertos por uno de sus lados al ágora por medio de unos soportales. A menudo tenían una columnata central interna para soportar el piso superior o la cubierta y una serie de pequeñas dependencias dispuestas en fila en la parte posterior que servían de almacén, tienda u oficina. Durante el periodo clásico, las estoas llegaron a adquirir gran longitud e importancia visual. También se construyeron varios tipos de sala cubierta para acomodar a pequeños grupos de gente. El volupterion, o sala para las reuniones, o consejo de los ancianos de la polis, fue uno de ellos. Situado en el lado oeste del ágora, fue uno de los de mayor tamaño en su género, aunque el pequeño volupterion de Priene, construido hacia el 200 a.C., se ha conservado en mejores condiciones. Con unas medidas de 18.5 por 20 metros, tenía filas escalonadas de bancos en tres de sus lados, con una capacidad para unas 700 personas sentadas.